si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Año nuevo, vida nueva, nuevos sueños y toda la esperanza. Un año mejor, que sientes en tu corazón, ya vibra en tu alma. Escuchas en tu radio siempre una canción. Lleguen nuestros sinceros deseos de un venturoso y próspero año nuevo y que la celebración de estas fiestas sean el comienzo de una vida mejor. Son los deseos de la familia de AM970 y FM Guaraní para aquellos con los que hemos compartido todo el año buenos momentos. Los mejores deseos, felicidades para vos. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe baby, I'm relieved when you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. Si me escucha bien, ¿no? Para que se ha caído. It's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to say so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana y es el último programa de la mañana de Radio Guaraní en el año y aquí me tienen a mí. ¿Cómo? Como sorpresa. ¿Cómo anda? Hola. Preparando un matienzo, ahí con Marquito Favotti te vamos a estar haciendo compañía en la mañana de hoy. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo le va tanto tiempo? Espectacular. It's a beautiful day. ¿Qué mate que me estoy preparando? Le robé el termo a la patrona, el mate y la bombilla. Como ayer fue el cumple del nieto, no se daba cuenta hasta que
Para Benja. Bueno, nos pueden acompañar a través del Facebook, como siempre, y también a través del YouTube. Yo voy a ver si puedo hacer andar mi computadora. También es una variante, ¿sí? Que alguna vez tuviste, se fueron por el caño y nadie tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Estás escuchando Arriba Ciudad. Transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo. Claro, ahí está. Con ritmo, porque es el último día del año. Con mucha, seguramente, con mucha gente que está pasando buenos momentos, con gente que no tanto. Pero bueno, lo cierto es que vamos a estar festejando la ida de un año más, esperando otro y siempre tratando o con la esperanza de que el próximo año sea mejor. Año que a nivel provincial va a ser realmente muy importante, claramente porque hay elecciones a nivel ejecutivo, se elegirán nuevos intendentes, se elegirá el nuevo gobernador y a partir de ahí se tratará o no de mejorar nuestra provincia, ¿no? Algunos dirán de seguir mejorándola, otros de mejorarla y bueno, veremos a ver qué proponen los muchachos de acá al 2025 cuando tengamos que elegir. Y ojalá sea un 2025 con muchas propuestas, con menos peleas, porque lo que necesita la gente es que le propongan cosas que se puedan hacer, no que se propongan cosas que en 8 años la vemos pasar, digamos. ¿Se entiende? Algo más palpable, algo así como que se sienta el cambio, digo, o no, pero que se sienta de alguna manera. Siga el baile, claro. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Así vamos a estar, Del Taporín. Así vamos a estar hasta las 13. Creo que voy a tener invitados en algún momento de la mañana. No voy a decir quién. Hasta las 12, ¿qué dije? ¿Hasta las 13 dije? ¿Es hasta las 13 o hasta las 12? Vemos, no sé. Ahí lo tenés. Me dijeron que me van a dar algo para sortear también, le aviso a la gente, así que vamos a bajar esto por acá. Siga el baile de la tierra en que nací. Y bueno, hay de las buenas y de las malas. Ayer falleció Jorge Lanata, 64 años. Sinceramente, por la cantidad de cosas hechas por el gordo, cariñosamente hablando, y que no me vengan a mí a decirme que hago discriminación, porque estoy más gordo que él. Pero el gordo Lanata fue un ícono del periodismo, mal que les pese a los que no le gustaban o no le gustó el final de su carrera, o los últimos 10, 12 años si querés, donde él tomó una posición política. Pero más allá de todo eso, es un periodista que fundó nada más y nada menos que 2 diarios, que ha hecho programas muy interesantes en la televisión argentina, que con buenas y malas ha denunciado corrupción, con algunas investigaciones que llegaron a destino y con otras que no, porque pasa,
lo que la gente tendrá que comprender a veces es que el periodismo no va por el mismo camino de la justicia, y no estoy diciendo que es mejor ni peor, estoy diciendo que son caminos diferentes, porque yo me puedo venir y sentar acá y decir algo sobre Marco Favotti, que está enfrente mío, pero después es más difícil ir a probar a la justicia lo que yo dije de Marco Favotti. ¿Por qué? Y porque si se hacen demasiado bien las cosas, es muy difícil de probar. Pero insisto, más allá de eso y más allá del sesgo ideológico que uno pueda tener, lo hecho profesionalmente por Jorge Lanata, por lo menos para mí, es, diría que algo, no sé si difícil de igualar, pero el hombre hizo escuela. Muchos de los que yo considero son los mejores periodistas que hay en la Argentina, empezaron escribiendo en una redacción con Jorge Lanata. Algunos en Página 12 y otros con el diario Crítica, ¿era el otro, no, Marco? Sí, Crítica. También es cierto que tuvo vaivenes desde lo económico en estos proyectos. Hay gente que se fue muy enojada con él por el tema plata, porque en el último proyecto no fue del todo bien, digamos. Se terminó cerrando el diario. Pero bueno, en esas redacciones han hecho la colimba, como se dice habitualmente, muchos de los mejores periodistas que hoy tiene la Argentina, te guste o no como piensen. Ejemplo de los que trabajaron con Lanata: María O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, Renaldo Sitecase, para nombrar algunos. Me está faltando, bueno, la chica esta que es periodista deportivo, Ángela Lerena, comenzó en Crítica. Su marido, Alejandro Belkovic, también se inició en Crítica. Su relación personal empezó en el diario. Ellos, digamos que formaron pareja en la toma del diario Crítica. Cuando se tomó el diario Crítica por falta de pago y todas estas cosas que hubo antes de cerrarse, ellos ahí se conocen y se ponen de novio. Y se casaron hace poquito, después de tener 2 hijos. Bueno, algunos de los muchos que pasaron por manos de Jorge Lanata. En los últimos años, alguno me dirá, no me va a salir el nombre de la rubia de TN, pero también empezó con él. Nico Wiñaski empezó con él. Bueno, el desaparecido también, y quizás se abuenen hoy y hagan un programa juntos allá donde van a estar. Marcelo Lotoviazda también trabajó con Jorge Lanata. Es más, el primer día no sé si ustedes recuerdan, bueno, en algún momento hizo un programa con Víctor Hugo Morales. Hay un programa que hace con Víctor Hugo, búsquenlo, porque hay gente que parece que se olvidó, pero habría que buscarlo, no, en serio. Estoy leyendo cosas sobre Lanata que son realmente irrisorias, y yo estoy lejos de su posición última, O sea, si hay algo que... porque yo creo que vos podés ir por otro lado, digamos. ¿Qué es ir por otro lado? Yo denuncio a fulano de tal, pero también denuncio al otro, ¿sí? No me pongo de una vereda, que me parece que es lo que ha pasado últimamente con el periodismo argentino, y sigue pasando y seguirá pasando lamentablemente, porque los tiempos han cambiado un poco también, y la gente también quiere saber desde dónde uno habla. Bueno, yo hablo desde un lugar más moderado, digamos, si se quiere, y esto no quiere decir que sea mejor, ¿sí? Esto quiere decir eso, digamos, que a mí no me gustan tanto los extremos, de ningún tipo. Hay gente que se enoja porque, claro, si yo ataco a uno, soy del otro. No, yo no soy del otro porque ataco a Javier Milei, ni soy del otro porque ataco a Cristina. Digamos, no creo que pase por ahí. Ahora, lamentablemente, mi idea, digamos, no ha triunfado en las elecciones. Claramente perdí.
¿Por qué perdí? Y porque la gente eligió otra cosa. Y me lo banco, o me lo tengo que bancar como corresponde, pero bueno, digamos, a mí me gusta ser un poquito más moderado, cosa que hemos perdido la moderación en los líderes. Hace 2 días, no sé si alguno escuchó, pero hubo una pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich por los medios que no tiene sentido. De gente que compartió la vereda caminando, digamos. Es increíble. Pero bueno, son cosas que van sucediendo y que uno por ahí no termina de comprender. Pero bueno, por ahí iba lo de Jorge Lanata, porque él ha sido un ícono en eso. Hoy el periodismo de investigación, desde que él empezó allá por Día D, con Día D creo que se llamaba el primer programa, ha cambiado. Y les decía que he leído tantas cosas últimamente que estaría bueno que busquen en YouTube ese programa que ha hecho con Víctor Hugo Morales, juntos, ¿sí?, hablando de la ley de medios y del Grupo Clarín. Después Lanata termina trabajando para el seres Grupo tan Clarín. desagradables, esos alcahuetes del poder que se reían porque él le estaba tomando el pelo, estaba poniendo en aprietos a un movilero que además le había hecho una pregunta absolutamente pertinente. Bueno, Víctor Hugo, Nelson Castro y Lanata. Tienen que ver con la libertad de prensa. Pero no podemos dejar de mencionar el tema de los dineros que ha manejado Albizu, que son una clara ofensa a lo que llamamos la libertad de prensa. A lo que voy, bueno, ahí tenés un ejemplo. Y no digo que él pensaba como Víctor Hugo. Obviamente que no pensaba como Víctor Hugo. Pero se podía hablar, se puede conversar, y yo creo que ahí está el secreto. El secreto está claramente ahí, en saber conversar. Yo no sé cómo venís vos, pero son 1:30. Vamos y venimos, ¿te parece, Marquito? Y nos seguimos acomodando por acá. Dale. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Es la hora 9:30. Las noticias más importantes a esta hora. Vuelan los restos de Jorge Lanata en la Casa de la Cultura porteña. El periodista de 64 años permanecía internado desde el 14 de junio último y sufrió este lunes una falla multiorgánica. Hasta las 12 del mediodía se va a extender el velorio de Jorge Lanata, que se lleva adelante en la Casa de la Cultura, el ex edificio de la prensa, ubicado en la Avenida de Mayo al 500. Luego, el cortejo fúnebre partirá desde aquí hacia un cementerio parque en la zona de Florencio Varela. Fueron sus oyentes los primeros en acercarse a este lugar, como Susana, que decía: hemos seguido su enfermedad y hemos decidido acompañarlo porque merece todos mis respetos como profesional, como un gran periodista. En su última entrevista el 6 de junio pasado, Lanata hizo una radiografía general del político argentino. Los calificó de brutos e ignorantes que solo piensan en el poder. No son gente formada. Vos los escuchás hablar a nuestros políticos y desgraciadamente son brutos, son tipos brutos. Son gente que no ha leído mucho y aparte se les nota cuando hablan. Son gente que no ha visto muchas películas en el cine, son gente que no se ha formado, o sea, es como que estuvieron siempre adentro de un ascensor discutiendo política entre 4 o 5 y viendo con qué parte de poder se quedan. El periodista Nelson Castro admitió que el desenlace era esperado por la salud de Lanata, que estaba muy frágil. Una noticia malísima, aunque obviamente no sorpresiva. Yo estaba en contacto muy directo con las fuentes médicas del hospital italiano y obviamente tenía un conocimiento de la gravedad progresiva que tenía esta situación de Jorge, que desde que se internó no pudo salir. Una pérdida irreparable. En el Senado, radicales piden congelar sus dietas.
El objetivo es prorrogar el desenganche de los ingresos respecto del personal legislativo. Hoy vence la resolución que suspendía toda actualización salarial. La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió varios pedidos de diferentes bloques para que no descongele las dietas. El PRO y la Libertad Avanza piden mantener la resolución vigente hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias que inician en marzo. Otros sectores plantean que la vigencia de la resolución se debe votar directamente en el recinto. El ingreso neto en mano para un senador ronda los 6.200.000 pesos. Jorge Donofrio ya tiene reemplazo en el Ministerio de Transporte bonaerense. Será Martín Marinucci, que estuvo a cargo de Trenes Argentinos. Su renuncia se da en medio de una investigación en su contra por presunta corrupción. Si bien el ahora exministro alegó problemas de salud, se cree que su salida está directamente relacionada con la causa, que lo investiga por ser presunto partícipe de un esquema de coimas e información privilegiada que habría montado con la supuesta asistencia de un grupo de jueces de faltas y abogados a cargo de gestorías para quitar multas con descuentos, lo que lo convertía en un negocio millonario. Estamos donde vos estás. Temperatura 30 grados. Humedad 83%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794-816146, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado.
AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caaguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caaguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:42 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 82%. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970.
Copacabana, trago marijuca y le invité. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Bebado até o amanhecer. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Bebado até o amanecer. Tomando una caipirinha, bailando carioca hasta abajo otra vez. Toda la lopa fumando macoña, detrás del humo no se ve. Estamos en la fiesta para gastarnos los reales. Se apagan las luces, vamos al baño a Turubal. Fuimos para la favela, nos prendimos una vela. Como me tiene, no sé qué tiene, azulito canela. El garoto me pidió que le haga el cuadradinho. En el baile las meninas buscan un gatiño. Copacabana, trago marijuca y lo invité. Él estaba con un trago puesto contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funky pra todas essas meninas. Bebado até o amanecer. Bebé, si el poli me para, stop me. En Río es delito, no, dale hasta abajo. Ay, ay, Muy bien, 44 minutos pasaron de las 9 y como todos los años, le voy a agradecer en vivo, y te voy a ir contando, a Juan Manuel Urrelli todos los datos que nos manda él habitualmente a las redes sociales de la lluvia en Curuzú-Cuatiá. Y al 31 de diciembre del 2024, en el mes de diciembre, llovieron 74 milímetros. Acumulados en el año, 1577. Espectacular. Y uno dice, bueno, ¿está bien, está mal? Yo no tengo ni idea si está bien o está mal. Pero... Por ejemplo, en el 2023, en diciembre llovieron 291 milímetros. Pero el acumulado del año fue 200 milímetros menos. Y el 2023 fue el año crucial, el año de la sequía y el de los incendios, ¿sí? Fue el del año pasado. En realidad, el verano del 2023, porque fue el medio a fin de año, el comienzo de... Y obviamente llovió bastante menos. Así que nos va a estar comentando. Seguramente los primeros programas del año lo estaremos hablando, o lo estará hablando Daniel. Los datos cruzados de los últimos años, que tiene que ver con la lluvia y con esto que es tan importante para una de las bases, si querés, de la economía del sur correntino. Un gran saludo para Merino, que no sé por qué no estuvo ayer en el básquet. Tuvo una muy buena jornada de básquet ayer en el Club San Martín, con mucha gente, compartiendo con amigos. Hoy, obviamente, 31 de diciembre no va a haber ningún tipo de actividad. Y la próxima semana, a partir del 2, jueves, sábado, a ver si me ayudan, jueves, viernes, domingo y lunes, solamente se descansa el sábado, se van a estar definiendo las zonas y los clasificados en el torneo de verano del Club San Martín, con algunos lesionados que no pueden ni moverse de la casa. Pavotti, porque hace mucho que no juegan a nada y no pueden ir ni a tomar una birra con los amigos el último día del año.
Sí, claro. Y cuando vos querés abarcar mucho, por lo general terminás sin nada. ¿Eh? ¿Te acordás que te decían eso cuando eras chico, no? A vos te pasó, negrito. A vos te pasó. Capaz que me abarcaste más de lo que podías también. Viste que decían siempre, vos querés abarcar más de lo que podés, vos querés abarcar más de lo que podés, y ahí, ¡pum! Y sí. Y después no podés ir a trabajar, tenés que faltar a trabajar porque no te podés mover, o te tienen que llevar y todas esas cosas, nada. El físico hay que cuidarlo, cuando pasa el tiempo hay que tener un poco más de cuidado. Acá me dice uno que yo abarco bastante, sí, lugar abarco yo. Pero bueno, es lo que me tocó, Pero bueno, de chiquito era diferente, digamos. Tenía menos espacio. Pero bueno, así que aquí estamos. Aquellos que se van enganchando lo pueden hacer a través. Lindo gris, me dicen, nada, sí, yo siempre. No tiene nada que ver lo de los kilos. ¿No, Marco? ¿Qué tiene que ver? Aquellos que se van sumando pueden ir mandándonos algún mensaje. Tengo ahí un pan dulce, unos budines y una sidra para regalar. Así que aquellos que me escriban al 430818 van a poder venir a buscar antes de las 12. Antes de las 12. Papá Noel llegó a Guaraní. Hola, Papá Noel. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros. Llega con este ritmo de murga muy popular. Estás escuchando Arriba Ciudad. Se viene. Bueno, yo quiero saber el menú, si alguno se anima. Al 430818, 430818. El menú de esta noche. Porque alguno es el tradicional asado. La mayoría en esta zona. Tú tienes eso de jamones, bondiola, jamón. También. Pero hay otro que le van por lo fresco. ¿Qué sería lo fresco? Todo frío. Y el chanchito frío también. No mejoran, hablando del chanchito, no mejoran nada. Que se queden a vivir, ¿no? Yo soy hincha de Tigre porque Don Torcuato pertenece a Tigre. No, vos sos malo. Manito con manito, dando golpecito. ¡Guapa! Así que aquel que me mande un mensaje de WhatsApp al 430818 y me diga que va a comer esta noche, viene a buscar la primer sidra, pan dulce y el budín. Con fruta el budín, Si se puede llamar, si pueden llamar al 423536, lo mismo, lo atiende Marquito y vamos al aire. Derecho, sin filtro. Que no es fácil, Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecitos. Vamos con eso, vamos.
Estás escuchando Arriba Ciudad. AM 970. En días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas. Todo una vida fiel al gato y a las trampas. Al gato y a las trampas. Se viene un año... ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo. Muy bien, ahí está. Cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo. Marco Favotti los controla. Yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Tranquilo, Botija. No, yo estoy tranquilo. No te sulfures. Qué grande, Me María. voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida. ¿Cómo me puedo olvidar? Hola. Porque me pasó en la vida. Hizo el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje que dice Silvia. Escuchá. Mirá lo que tengo acá. Decilo. No, voy a pensarlo. La heladera está vacía, la factura ya vencida, en el baño los caños rotos. La vecina me dice que soy un croto, no me fui al almacén, se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganás, la patinás. Bueno, tengo el precio sugerido de arrendamiento para el 2024. Es un trabajo que lo hace Mercado Agropecuario. El IMAX sugerido para arrendamientos rurales, ROFEX por día entre el domingo del 1 de diciembre del 2024 al martes 31 de diciembre del 2024. 2.280 pesos el kilo de novillo sugerido para los arrendamientos rurales. 2.280 con 85 para superficies mayores a 300 hectáreas. ¿Dije bien? Acá me van a estar corrigiendo. Si es que entiendo bien el gráfico que estoy leyendo por aquí, alguno que sepa que me vaya diciendo. Mira. Mercado Agropecuario, fecha inicial 1 de diciembre, final 31 de diciembre se pone.
Y el precio sugerido es 2.280,85 el kilo de novillo sugerido. Entonces, para los arrendamientos rurales de ahí de ese precio, se saca el precio de los arrendamientos. 10 de la mañana en todo el país. Tus mensajes pueden ir llegando al 430818, 430818. El que me dice que va a comer esta noche, yo quiero saber qué van a comer esta noche. El menú para esta noche. Escuchá. Vos sabés que ayer venía escuchando algo diferente en la radio. Uno de los chicos que venía conmigo, una de las chicas que venía conmigo en realidad, en el auto, tenía algo que nunca había escuchado, amigo. Es una música electrónica con letras de cachengue. Yo nunca había escuchado, espectacular. Lo que me divertí. Ahora hacen de todo, ¿no? Es increíble. Después discutimos el tema de cómo bailan, porque acá mucho no se usa en nuestra zona la música electrónica, Marquito. Pero vos sabés que yo tengo una teoría. Usted escuche lo que yo le voy a decir. Yo tengo una teoría que no saben bailar lo que escuchan música electrónica. No, porque aparte de ellos mueven la parte de arriba nomás, no mueven los pies. Sí, que mueven los pies. La mayoría que yo veo es... Nada, ellas no saben bailar. Le ponen actitud, diría mi señora, y con actitud igual sirve para el baile, ¿eh? Pero claro, le falta mover los pies. Así que bueno, mirá, esas cosas que vas aprendiendo con la gente joven. Y después otra cosa que hay que sacar el mito. No todo el que va a un recital de música electrónica o a una fiesta electrónica es porque va a tomarse 5 pastillas, digamos. No es así. Hay de todo en la viña del Señor. No hay que ser prejuicioso, ¿sí? No todo el que escucha cuarteto toma Fernet con coca, digamos, no. Hay mucho, sí. Pero no hay que generalizar. No hay que generalizar. No todo el que escucha folclore toma vino, digamos. No, algunos de los que escuchan folclore toman vino. Estás escuchando Escucha. Arriba Ciudad, AM 970. Claro. Una cosa así. Y después hay otra que también escuché, que es tipo afro, ¿viste? Y todo bastante más tranqui. Escuchá. Ahí ya me puse a bailar. Yo lo único que tengo en contra de todas estas cosas que se escuchan ahora, ¿sabes qué? La poesía, digamos, no usada. ¿Qué cosa? Y después que se habla mal de los anteriores y que, a ver, eran muchos, decían lo mismo sin ser tan explícitos, ¿sí? Usaban claro. Esa quiere un cuartetazo violento. Y si ponen reggaetón que baje lento, pero siempre atento. Me gusta que usaban la metáfora de otra manera, digamos. ¿Sí? Hablaban de la piel, del sudor, ¿no? Ahora es todo Benix, no. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco a bailar a la morocha que se muere
todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. LUCK, Fontana, dímelo Renzo, BM, rompiendo. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatia, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Último adiós a Jorge Lanata. La gente que se acerca al velatorio destaca la influencia que tuvo el periodista en los medios de comunicación. Móvil. Así lo expresan varias personas que se acercan a la Casa de la Cultura sobre la avenida de Mayo al 500. Fue nuestro guía, de alguna forma, guía espiritual, porque nos abrió las mentes. Ha sido un gran periodista que nos ha abierto los ojos, nos ha hecho ver muchas cosas que muchas veces estábamos pensando que no eran así. Muy buen periodista. Todo nos significó. De joven, Página 12 nos abrió la cabeza. Es un prócer para mí. Nos salvó de ser Venezuela. El bloque del radicalismo en el Senado pidió mantener el congelamiento de las dietas. En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, el jefe de la bancada, Eduardo Vichy, solicitó la prórroga de la medida hasta que se pueda debatir la cuestión para evitar que sea utilizada, dijo, como instrumento de desprestigio. Más medicamentos pasan a venta libre y ya no tendrán descuentos en las farmacias. Lo dispondrá la ANMAT en las próximas horas para remedios compuestos por senocidio A y B utilizados como laxante, luego de que se demostrara que no han tenido efecto adverso al menos durante los últimos 5 años. Rige el alerta por tormentas y granizo para 7 provincias. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional abarca a zonas del suroeste, centro y costa de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Todo lo que pasa, todo el día. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos.
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794-816146, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente. Misiones 1540. Villa del Parque. Bombachas. Camisas. Remeras. Chombas. Botas. Alpargatas. Cintos con rastra. Cintos con yunta. Boinas. Sombreros. Mates. Pañuelos. Termos. Accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 junto. Buenos precios. Atención. Envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú-Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzú-Cuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico.
cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño, Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47, 42 47 95. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un imán y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma, que salga toda la gente, un ritmo que sirva para cambiar. Óyelo. Quiero tener un gobierno con ganas de trabajar, que piense en ti, que piense en mí y que no quiera robar, será posible. Y si se puede, quiero un ritmo. 15 minutitos pasaron de las 10 de la mañana, Marquitos. Después de media nos podemos llegar a poner ochentosos, porque nosotros somos ochentosos con Marquitos. Y vamos a despedir el año así. Acá me dice uno: Corderito a la estaca. Y una variante, sí. A la perrilla o a la estaca. Con empanada de yacaré, eso no se puede, ¿eh? ¿Eh? Claro. No hay plata. Y por eso salen a cazarlo, vamos, porque no hay plata. A ver. Escucha. Toma. No es fácil, ¿eh? Y de pelaje doradillo, mirada mansa y serena, no un domingo de pena mientras
Es más lindo tu programa. De bandera tocado. Un gran saludo a Belén Blanco. La plata fácil llovía a tus patas, mi padre. Hola, buenos días. Pero el tiempo Gran saludo para Belén y la familia, que tengan un excelente 2021. Estamos viendo desde paraje Batará, departamento de San Miguel, Tomás. Un gran abrazo. 2021 dije. No, 25, 2025. tu renombre en el lugar. Tengo una gana de llorar. Bueno, el famoso y tan preciado Viteltoné, me dice otro por acá. Bien. Hay una ensalada que se hace con zanahoria, choclo, creo que le dicen algo así como y después tiene como capas, así como una especie de tortilla o tarta alemana, algo así. También puede ser parte de lo frío. Obviamente el chanchito ya dijimos. Todo el año el chanchito. A vos, ay, dale, que no te gusta. por noble y por generoso, de eso que echan el resto, con un abrazo de hermano, te dedica Altamirano todo el calor de tu aprecio. A vos, Tito Quirós, buen amigo y casereño, igualito a la sotera, a veces castigo premia, según lo maneja el dueño. Ahora sí, Marquito, está como tiene que estar esto. Espectacular. Un mate, parcero. Un arrolladito de pollo también. ¿Viste? Nos vamos acordando de las cosas. Hay gente que hace eso de las 12 uvas y todas esas cosas. Yo no sé cómo es. Qué boludo. Sí, hay gente que hace los 12 tragos y otros que hacen 120 tragos. Ocho botellas de tinto y él solito lo chupó. No, lo de Juan Manuel Urrelli es extraordinario. Me manda cuánto llovió cada día del año. Ah, espectacular. La primer lluvia del 2024. ¿Quién se acuerda? Por favor, como llueve. En una tarde de enero, 4 días seguidos llovió. llegó con su acordeón colorada. En noches nos alegró. De jueves a domingo, esta barra se vivió por ser sencilla. Yo lo único que quiero saber es si está bien. ¿Cómo no voy a estar acá? Estoy y dice que no se ve, no es bueno, ¿eh? Ah, porque puso la placa el amigo, por eso no se me ve. Amanecidas de mil noches compartidas que nunca se borrarán. Estamos tomando mate, estábamos preparando el mate, acá estoy. ¿A dónde voy a ir? Las sencillas notas que tu acordeón siempre. ¿Qué onda los garotos? Acá estoy, mira. Acá, ¿no? A mi izquierda. Ahí lo tenés.
Bueno, 4 días seguidos llovió en enero. Linda lluvia, ¿no le entró agua a usted? Y en enero del 2024 llovieron 6 días en total. Pero 4 días seguidos y una linda lluvia la metió. Escuchá esto. 13 el 7 de enero después de Reyes. 40 el 8. 39 el 9 y 38 el 10. O sea que le metió agua ahí. ¡Lluvia! Después del 16 y el 17 de enero llovió, pero menos. ¿Quién se va a acordar que llovió el 7 de enero? O sea que el año pasado llovió para el gauchito, ¿no? El 8, ¿no? ...65 días llovieron en el 2024 porque hoy ya no va a llover. Si llueve hoy son 66. El diablo a la cabeza. Enlazada en sus notas trae esta danza la Y el promedio de lluvia mensual es de 131 milímetros, 42. Nada, un gran abrazo para Juan Manuel, porque un muy lindo trabajo el que hace. por mal camino. ¡Diablos, señorita! La inconsciencia que da el alcohol. Comenta vecinas del rancho donde ella vive, que noches claras de luna nueva en su ranchito tan. Si alguien adivina en qué mes no llovió, yo le regalo la sidra, el pan dulce, le regalo todo. Después, el único que no puede participar es Juan Manuel Urrell. Esta tonada tan dulce y bella. Pero no llovió nada, ¿eh? Hay un solo mes en el año que no llovió nada el año pasado. Perdón, este año. Empanadas, me dice otro por acá. ¿Empanadas de qué? Estaría bueno. ¡Qué bien! Puede ser de carne, puede ser de pollo, puede ser de jamón y queso, puede ser de tantas cosas en la empanada. De yacaré, me dijo uno hoy. ¿De qué otro bicho pueden hacer empanadas? De cualquiera. Vos sabés que tengo amigos que están locos porque leen por todos lados que acá hay plaga de cerdo y chancho y quieren venir a cazar, pero yo no sé cómo se hace. Y no me quiere traer, no quiere, Carabajal no me quiere enseñar. Me parece que hay un problema con los permisos, no sé qué. Hola, ¿cómo estamos? Más o menos. Sí, sí. Como este de no trabajar el último día del año. ¿Quién sos, el director vos? Pero terrible, Aragán. No. En San Miguel de Corrientes hay una pista muy popular. Es de Prieto Ramírez, un amigo sencillo y servicial. Siempre vamos a estar con la gente de los parajes presentes, que vienen a bailar y divertirse con el ritmo de oro puro que le brinda este homenaje a Pista Itatí, el monumental bailable. ¿Y sí? ¿A ustedes les pasa lo mismo que a mí? No. Más o menos. Ahora no porque estoy al aire, amigo. Ahora no porque estoy al aire. No puedo escuchar, amigo. No te puedo escuchar porque estoy al aire. Usted si quiere, yo le mandé un enlace ahí. Ponga el enlace y dígame, por ejemplo, qué va a comer esta noche, que es la consigna de hoy. A comer. Yo quiero saber, ¿qué van a comer esta noche? ¿Quién cocina? ¿Cómo cocinan? ¿Verdad? Así nos da hambre ya ahora al mediodía. ¿Qué vamos a comer esta noche? ¿Con quién pasamos? ¿Somos muchos? ¿Somos pocos? Al aire libre está espectacular hoy, ¿eh? Tenemos hambre. No, también. Ah, que coman lo que quieran. Pero... No, este que me llamó no sé dónde está. Se escuchan los pasos nomás, Marquito.
No sé dónde andan. Está en el sur, no sé. Camina. Este camina más que Forrest Gump. Escuchá, qué lindo, chamamé. Camine, señora, camine. Hay gente que se fue a pescar. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. En la selva, custodiado por los verdes ñandubaises, que semejan verdes techos al cubrirlo, ¿Qué cosa? semioculto y casi arisco custodiando su tesoro. Pero en las Allí redes sociales, el gaucho de Ituzaingó. es increíble como salen las encuestas sobre Corrientes. Me tienen cansado. O sea, no se dan cuenta que ya contesté las encuestas y siguen apareciendo las encuestas, Abre una humilde Ah, ventana y en un galope tendido. ¿A todos les pasa lo mismo? Sale, Dale con la encuesta. Encima ponen a algunos que no lo conocen ni la madre en las encuestas. Vuelvo Pero para bueno. retomar el camino que... Así que bueno. Llama a los Hay uno que me bomberos. dice, nada de asado, esas cosas porque se ensucia mucho. Sándwich. Ya no quería hacer ni el asado también, porque se ensucia. Llama a los bomberos. No, claro. Tenés que estar cerca de los bomberos. Depende de quién es el asador, ¿eh? Si te toca un asador que yo te digo, no sabes lo que es. No sabes lo que es. Se van a enojar, pero un gran saludo a la promoción 88. Un gran saludo a la promoción 88 del Colegio Nacional General Manuel Belgrano. Busca 88. Ahora le vamos a poner música ochentosa para ellos. ¡Queremos flan! Tenemos de todo, Marco, nosotros. No, sí. Tenemos relatores de fútbol, tenemos comentaristas, tenemos médicos, enfermeros, políticos, todo tenemos. Anda a laburar. Yo lo que quiero saber si leen los vagos. Lo que la gente ¡No sabe leer! contesta en las encuestas. Escuchen. Te la redete. Muy bien. Tranquilos que no termina acá. Dale. Estás escuchando Arriba Ciudad.
culpa no querés bailar conmigo? Hay que bailar, sí. Con los nombres soy un desastre. Escuchá, qué lindo. ¿A dónde íbamos ahí? A Fecho, ¿no? ¿A Fecho y a Búfalo o a Fecho y Caverna en esa época? Las chicas solo quieren divertirse. Ahí está. Cyndi Lauper. Escucha este mensaje. Escucha. El asado lo hacen los varones, pero después las mujeres tendremos que andar limpiando todo, me dice una por acá. Qué mala, che. ¿Qué hará gana? Claro, ¿qué quiere que haga el asado y que limpie? Nada, Marisol. Hay que acostarse. Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te la tomaste toda, sinvergüenza. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Bueno, gran saludo para Valeria Oria, que está ahí en el chat.
Felicitaciones, Aldo. Paz, salud y trabajo de una sociedad que no se refleje en la violencia que muchas veces que se manifiesta de arriba para abajo. Poné un cassette, me dice el doctor Lonanavía, que crack. Lo amo. Qué noche, Tete. Qué lindo los cassettes. ¿Eh? Si habrás regalado cassette, negro, vos que tenías acceso a la discoteca. Soda Stereo en vivo, en un cassette espectacular. Lo que pasa es que hay que pasarlo a otro sistema, porque después no conseguí donde escucharla. Sí. ¿Eh? Qué cosa linda, ¿no? Escuchá, Yo no soy de hierro. Las mujeres también hacemos el asado y limpiamos, dice. No solo los platos, sino también la parrilla. Y sí, así tiene que ser. Hay de todo, claro. En mi casa hace el asado Mercedes, olvídate. Es verdad. La única vez que hice un asado yo en casa, la única vez que empecé a hacer un asado con la Flo, nada, el desastre que hicimos, nos echó de la parrilla la gente. Llama a los bomberos. Sí, no, más o menos, nos echó de la parrilla. Sí, no, pero está bien, si vos no sabés, no sabés. Lo que pasa es que algunos dicen que son cómodos. Yo me distraigo, Marco. Pero igual eso se hace solo, no hay que ponerle tanta atención tampoco. Tenés que mirarle de vez en cuando, sí. O sea, en casa depende la hora igual, porque también vamos a decir la verdad, también los chicos, los gurises hacen cuando están. Lo que pasa es que los gurises hacen cuando es de noche. Si vos querés comer un asado el domingo al mediodía, fuiste, Ernesto Montiel. El profe no está el domingo al mediodía. No. Hay que ponerle amor, me dicen por acá. Sí, tienen razón, hay que ponerle amor. ¿Más todavía? ¿Eh? Nada, extraordinaria la música, dale. Me enamoré. Sí. Loquito. ¿Conocés esa voz o no? Soy loquito. Lengua en la vinagreta y asado, me dice acá por acá Andrea. Espectacular. ¿Quieren escuchar de nuevo? El Me enamoré, quieren escuchar de nuevo. ¿Escuchá? Me enamoré. Qué linda noche esa. ¿Viste cuando vuelve? Fue espectacular, esa noche fue espectacular. Aparte no era Me enamoré, sigo enamorado. Claro, era sigo. Pero no sabés nada. Una cosa divina. Sí, no. No, increíble, fue increíble. Era todo el mismo. Qué linda, qué diferente la música. Marco, ¿no podemos hacer una cosa así siempre?
Estás escuchando Arriba Ciudad. Ahí estamos. Poner un cassette sería que, por ejemplo, bueno, estas cosas venían en cassette. El otro día había una torre de panqueque. Muy bien, está participando ahí la promoción 88. Ahora que le ponen la torre, ¿no? Porque son varios panqueques y en el medio le va poniendo nada más. Que no le ponga nada. Ah, puede ser, sí, agridulce, salado y dulce, puede ser. Yo, si no le ponen tomate, como. O sea que a mí el tomate en fruta es un capricho, ¿no? Es un capricho. Sí, viste, y hay, después el otro tema que tengo con la lechuga. Marco, pues la lechuga si no la condimentás, viste que, claro, es lo mismo que comen los conejos, digamos. Uy, pero hay gente que le gusta la lechuga sin condimentar, que es la que viene en la hamburguesa. El problema de la hamburguesa con la verdura, muchachos, ¿viste? Es como está caliente la carne, al calentar la verdura como que le hace mal a la lechuga, a la lechuga, por ejemplo. Entonces, para mí, cuando vos comprás una hamburguesa, viene sin verdura. Si vos le querés poner verdura, tenés que ponerla en tu casa fresquita, ¿me entendés? ¿Se entiende, no? Para que la lechuga haga ruidito cuando vos masticás. Si no... ¿Sí? ¿Se entiende, no? Más o menos. Escucha. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Todos a bailar! Y esta noche, ¿quién pone la música en casa? Pues si vos le dejás poner la gurisa, te llenan de reggaetón. Claro. Hay que mezclar un poco. Mirá lo que es esto. Acá ya me están haciendo los panqueques. Jamón, pollo, palmito, huevo, aceituna. Pero la plata no alcanza. Varios pisos. Mayonesa nomás dice porque no alcanza la plata también. Yo mayonesa mezcladita. Otro problema que tengo con la mayonesa. Pero... Y sí, Marquito. Yo soy del club de la mostaza y del ketchup. Claro. Yo soy del club mostaza. Y no de la mostaza esa de la que vende el Dibu Martínez, ¿eh? No. La mostarda, como dice el brasilero. Lo siento, pero te como, hermano. Y en Brasil es más líquida la mostarda, no sé por qué. Brasil. Jesus
Seguimos armando el menú. Si seguimos armando el menú de esta manera, vamos a engordar con tanto menú, Mirá, tenemos visita. Te dije que íbamos a tener visita. Gordo, vení, gordo. Bueno, seguimos esperando el menú de la gente, Seguimos esperando el menú de la gente. Al 430818, 430818. O en su defecto, que lo vayan poniendo ahí en el YouTube de Radio Guaraní. Bueno. ¿Separamos? Y hacemos un balancecito, dale. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de Hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970.
Es la hora 10:57 minutos. Temperatura 33 grados. Humedad 82%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanza tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos
11. Pasaron 2 minutos de las 11. La señora Grisenda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Por favor, comunicarse al 48 89 54 43. 48 89 54 43. Estaría bueno saber la característica, Marquito, si es 011 o 3774. Pero bueno, la señora Griselda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Bueno, un gran saludo para Rodrigo Moralejo, que está a través de YouTube. Un gran saludo para Sabrina, ¿sí? Su compañera de vida, y bueno, un gran saludo para toda la familia y esperemos que terminen bien y empiecen muchísimo mejor. Bueno, le decíamos que íbamos a tener una visita. Yo vine por esto porque íbamos a tener una nota, teníamos una nota pautada en la radio con el secretario de Obras Públicas y bueno, como Daniel viajó, me pidió que la venga a hacer. Estamos con Jonathan Ricciotti, lo conozco hace muchísimos años, le voy a decir Johnny. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Aldo. Buen día a la audiencia de Bueno, Marco sin querer puso una canción recién que cuando andábamos juntos con el Cruz Martín era un himno de esa combi, ¿no? Exactamente. Exactamente. De la mano de la bomba y compañía. Así 2015, 2016. Pero bueno, las cosas ya pasaron y hoy te toca ser responsable de un área neurálgica, digo yo, de la municipalidad, porque a través de la Secretaría de Obras Públicas se trata de, seguramente, lo que se trata de hacer es mejorar la calidad de vida de los curuzucuateños. Hasta ahí estamos claros. Después veremos si se logra, si no se logra, y qué tanto hay para hacer todavía en Guruzú. Pero bueno, ¿cómo viste el año o cómo ves el año con respecto a otros? Porque bueno, ya hace unos años que estás en la función, 3 o 4, 3. Sí, tercer año, o sea, desde inicio de la segunda gestión de José. Si bien estuve unos meses en la primera gestión, digamos, cubriendo el área por un cambio que hubo de secretarios. En esa primera gestión pasaron 3 secretarios durante los 4 años de gobierno. Me quedó cubrir a mí unos meses hasta la finalización de la gestión y bueno, después sí, en este segundo mandato, ser oficialmente secretario de Obras, ¿no? A ver, el balance yo creo que es positivo. Siempre hay cosas por hacer, por mejorar, y aunque se haya hecho mucho durante todo este periodo de la gestión de José Irigoyen, siempre va a haber algo por hacer, proyectos por desarrollar, así que bueno, eso, el día que no tengamos cosas por hacer, creo que nos retiramos, ¿no? Va a ser difícil, sí. Pero no, a ver, la ciudad está creciendo mucho, cada vez tenemos más demanda de mantenimiento de calles, de pedidos de pavimentación, de arreglo de calles. Por ahí ese es un punto que tenemos todavía pendiente, poder canalizar. Sí, poder llevar adelante un poco mayor el mantenimiento de calles, ¿no? Venimos arrastrando años de no hacer mantenimiento de calles correctamente y bueno, eso lo hace que tengamos muchas calles deterioradas y que los trabajos que llevamos adelante por ahí parezcan mínimos, ¿no? Pero no es así.
Es más, ahora para los primeros meses del 2025 vamos a contar con una máquina selladora de tomas de juntas y fisuras, que eso nos va a permitir arreglar todo lo que es calle de pavimento, las grietas que hay en las calles. Es una decisión que se tomó, la compra de esa máquina, fundamental, consideramos nosotros, para poder hacerlo. Hoy en día, para hacer eso, teníamos que contratar a un tercero. Así que bueno. Digamos. Sí. Eso sería en las calles, como para que la gente entienda, como la Verón de Estrada, digamos. Eso serían todas las calles de pavimento. ¿Sí? Las otras, las transversales. En la Verón de Estrada, que tiene asfalto, también se hace. Pero con otro... No, con el mismo. Es un producto, una especie de brea, ¿sí? La máquina trabaja con presión a alta temperatura y va haciendo el tomado de junta. Eso permite que no se filtre el agua dentro ¿Qué es lo que lo deteriora? ¿Qué es lo que deteriora? Eso, además del gran problema que tenemos nosotros de la cantidad de pérdidas de agua que hay en la ciudad y la cantidad de roturas producto de la reparación que hace las empresas, ¿no? ¿Se pelean mucho con las empresas con ese tema? Nos peleamos bastante. Discuten, digamos. Sí, a ver, también discutimos, defendemos el patrimonio de la ciudad, de todos los curuzucuateños. Porque a veces te da bronca, Johnny, que se haga, por ejemplo, no sé, se hace un asfalto nuevo. ¿Qué se está haciendo ahora? Uno la de acá, Tarragó. Sí. Y que inauguremos el asfalto nuevo, el pavimento nuevo, y a los 15 días haya una rotura de lo que puede pasar. Yo no digo que no se rompan los caños, porque es imposible, sobre todo si no cambian nunca. Sí. Porque hay una falta de mantenimiento importante desde agua de corriente, por lo menos para mí me parece que pasa por ahí la cosa. Como ya ha pasado ahí en la esquina del parque. Y que después eso no quede como estaba antes. Eso es lo que me parece que a la gente enoja también, ¿eh? Sí, bueno, a ver, hay una realidad y que nosotros desde que yo estoy en la Secretaría lo implementamos, es que avisamos con anterioridad a la empresa. Vamos a hacer tal cosa. Las calles que vamos a que tenemos proyectadas pavimentar, para que ellos nos eleven un informe y nos digan, bueno, esta calle está en condiciones, a esta calle le hace falta hacer la red de agua, de cloaca, o algún cambio de caños. Entonces ellos ya prevén hacer ese tipo de tareas y nosotros también ya vamos con la tranquilidad de que vamos a hacer el pavimento, vamos a hacer una calle nueva y no nos van a romper al tiempo. ¿Qué puede pasar? Como vos decías, puede pasar. Claro, se puede romper. Se puede romper, exactamente, pero bueno, tratamos de que eso sea lo mínimo posible, digamos, ya cubrirnos con los pedidos que hacemos. Y bueno, después sí, puede pasar que se rompa, que, a ver, son caños, o sea, la mayoría son caños viejos y puede pasar. Pero bueno, igualmente, a ver, esas calles que se rompen ya no vuelven a estar no vuelven a su condición inicial, digamos, ya van a tener una rotura, ya por ahí va a haber fisuras, va a haber filtraciones de agua, sin contar que cuando nosotros vemos el agua que brota en la calle, abajo, es decir, abajo del pavimento, eso está esparcido sobre la base y es lo que produce que después tengamos hundimientos y demás, ¿no? Roturas en las losas y todo ese tema. Cuando nosotros vemos la pérdida, digamos, de agua, la filtración que hay, abajo de eso hay mucho más. El daño fue peor, digamos. Exactamente. Por eso también es la insistencia que nosotros tenemos con la empresa de avisar, de hacer nota y demás, muchas veces telefónica porque es mucho más rápido, de avisar, en tal lugar hay una pérdida, por favor revisen, aunque después se eleven las notas correspondientes, ¿no? Claro, pero primero avisar. Sí, es lo más rápido. Un fin de semana nosotros andamos constantemente en la calle y pérdidas que vamos viendo le vamos informando a la gente de agua de corriente. Tenemos diálogo constante, si bien muchas veces discutimos y cada uno defiende su
su trabajo. También hacemos trabajo en conjunto, digamos, y nos vamos avisando mutuamente, ¿no? Con respecto a ¿hasta dónde va a ser? ¿O hasta dónde van a llegar con Tarragó? Bueno, Tarragó con pavimento se va a llegar hasta donde estaba actualmente, que es hasta calle Misiones, y a partir de ahí vamos a hacer cordón cuneta. Ya los primeros días de enero vamos a empezar con eso, y se va a hacer asfalto una vez que esté instalada la planta de asfalto que está en camino, digamos. Ya está la promesa, ya la provincia hizo las compras de las máquinas, de los tanques necesarios para llevar adelante el montaje de eso, pero nosotros desde el municipio necesitamos avanzar con cordón cuneta en las calles que deseamos intervenir, así que vamos a realizar cordón cuneta de calle Tarragó desde Misiones hasta Chiclana. Eso se va a hacer hasta acá atrás, digamos. Exactamente, sí. Y después el resto de las calles de la zona de Parque Mitre, San Martín, calle Colegio General Belgrano y demás, también se va a hacer, donde no hay, se va a hacer en la capa asfáltica. Y como donde, la que hay enfrente al camping. Sí, digamos, sí, bueno, y donde hoy hay, se va a hacer un fresado y un reasfaltado, digamos, para que toda la zona ya quede cubierta, además de algunas calles más del barrio Villa del Parque. Bien. Otra de las obras importantes que se está realizando, que a algunos les interesa mucho, a otros no tanto, depende del gusto de cada uno. Yo creo que es a mí me parece muy interesante, y no porque vaya a bailar en el carnaval, pero me parece interesante porque además eso, si se hace como en otras ciudades, no solo va a ser para el carnaval, digamos, va a ser una especie de, no anfiteatro, pero si querés no sé cómo llamarlo, pero se va a poder hacer otra cosa, como por ejemplo en el Paso de los Libres. En el Paso de los Libres a mí me tocó fui a ver el carnaval y fui a ver a alguien, a escuchar cantar, no me acuerdo si fue a Los Nocheros, a quién que fui a ver cantar ahí. Se pueden hacer hasta festivales. La idea del corsódromo de Curuzú es parecida. ¿Cómo es? Sí, a ver, más que un corsódromo, nosotros lo denominamos un espacio multiuso. Es una obra que en sí, la parte que se está interviniendo hoy en día son 30.000 metros cuadrados, que va a contar con una pista de 360 metros de largo por 10,40 de ancho, que va a contar con plateas a ambos lados de la pista de 30 metros de ancho por 360 de largo. ¿Platea movible? No, la denominamos platea, pero es una especie de calle con ripio, para poder montar allí tribunas, colocar baños químicos y demás. En ese lugar se van a poder desarrollar distintos eventos culturales, desde el Festival del Locro, si se lo quiere sacar del Parque Martín Fierro, por ejemplo, hasta, no sé, la exposición de autos clásicos, o algún otro tipo de eventos culturales que se haga, sí. Está pensado para eso. Terreno hay para intervenir, hay terreno de sobra, digamos. Así que bueno, en principio va destinado al carnaval porque es el espectáculo inmediato que tenemos, pero está pensado. ¿Y cómo va eso? No, va bien, va dentro de los plazos que tenemos establecidos. ¿Eso está a cargo de la MUNI o son fondos provinciales? Eso está a cargo de la MUNI, hay fondos provinciales y fondos del municipio. Sí. La municipalidad se encargó de hacer las licitaciones correspondientes y demás, así que, pero estamos bien, estamos dentro de los tiempos que tenemos establecidos. Hay parte ya de la pista que ya está terminada, pavimentada, sí.
estaría quedando 100 metros entre las cabeceras y las losas de aproximación de pista y cabecera, digamos, nos estarían quedando 100, 120 metros por finalizar. ¿Y eso cuándo finalizar. se...? Lunes 6 retoman las actividades. Lunes 6 viene el personal de la empresa a hacer el volcado ya de lo que es la base de RCD y luego el volcado de hormigón, que por los plazos va a llevar un aditivo que nos va a permitir el tránsito mucho más rápido. En 48, 72 horas estaría habilitado al tránsito, así que en ese sentido estamos bien. También está trabajando la gente de PEC, porque el sector necesita otro tipo de cantidad de carga eléctrica. Claro, porque Sí. convengamos que el carnaval lleva mucha... Sí, no, y el predio en sí, digamos, va a necesitar. Porque además, dentro del proyecto, del amplio proyecto que tenemos, va a haber 2 manzanas destinadas a lo que va a ser boliches, bares y demás, que seguramente en los próximos días ya va a salir información sobre eso y la licitación para que aquellos propietarios de boliche o cualquier ciudadano que tenga ganas de invertir en la noche pueda adquirir un lote y empezar el montado en ese lugar, ¿no? La idea ¿Que eso van a ser permanentes? Sí. Son 2 manzanas, la idea es poder ir retirando ya lo que es boliche del casco urbano. Exactamente, del casco urbano, y llevándolo para un sector mucho más tranquilo, sobre todo por el tema de vecinos, ¿no? Sí, igual en algún momento... Sí, se va a poblar todo igual. Exactamente, la ciudad se está extendiendo hacia ese sector, hacia el oeste también, hacia lo que es Barrio Progreso, también hacia lo que es Chacra Sur se está poblando, pero bueno, hay que buscarle, digamos, un lugar, y nos pareció que, ya que el proyecto contemplaba hacer ese espacio, destinarlo a eventos culturales, también sumarle lo que es boliche, ¿no? Yo te pregunto sin saber, sí. Pero solo se me ocurre que la ruta o las rutas terminan, en realidad no paran a la gente que vaya a construir después de la ruta, pero me da la sensación que es más difícil hacer las cosas después de la ruta. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, llevar los servicios. Llevar los servicios después de la ruta. A ver, hoy vamos a poner el caso de Barrio Progreso, que es el barrio que está pasando la ruta 119. A Barrio Progreso lo que hoy le está faltando es la red de cloacas. Después el servicio de agua. ¿Ya tiene por red el agua? Tiene por red. Sí, la gestión de José en su primer mandato fue quien llevó adelante la obra, digamos, en un acuerdo 33-33-33 de provincia, municipio y la empresa Agua de Corrientes, que permitió que se haga el cruce de la red por perforación, cruzó la ruta 119 y permitió hacer la red dentro del barrio, ¿no? Y bueno, el proyecto de cloaca está, al igual que el de Barrio Las Palmas, Barrio Porteño, está, en su momento fue presentado ante Lenosa. El barrio porteño sí. Es, para que la gente se ubique, y yo por ahí estoy mal ubicado, es pasando el arroyo Castillo, llegás para la izquierda te va la rural, para la derecha te va el barrio porteño. Exactamente. Ese barrio, ¿tiene algo hecho de cloaca o no tiene nada? No. Nada. No hay red de cloaca. Pero es un proyecto... Sí, a ver, hay 2 proyectos en realidad
presentado. Uno es hacer en conjunto Las Palmas y Porteño. La Palma está atrás. Las Palmas está atrás, hacer todo ya una red. Porque en realidad viene, si uno se pone, eso en algún momento se va a juntar todo. Y seguramente si el día de mañana los propietarios de los campos que hay ahí deciden lotear, eso se va a juntar, sí. Se va a terminar juntando. Y seguramente que sí. Dentro de lo que es el casco urbano no quedan muchos terrenos o lotes para poder seguir construyendo, así que yo creo que el día que los propietarios vean como una posibilidad de vender, de negocio, lo van a llevar adelante, supongo, y si no, bueno, quedarán aislados como están hoy en día, ¿no? En el medio de la ciudad casi. Sí, bueno, a ver, después ambos barrios tienen red de agua, que también se hizo en esta gestión, y energía eléctrica, ¿no? Son los 3 barrios que le está quedando pendiente la red de cloaca. Son, como dije antes, proyectos que se presentó en su momento. Y son barrios que están creciendo mucho. Que hubo promesa en gobiernos anteriores de que lo iban a llevar adelante. Yo recuerdo haber estado en una reunión en la que vino personal de Lenosa, gente que decía estar a cargo acá en Corrientes, que lo han acompañado concejales de la oposición afines a ellos, y dejar la promesa de que se iba a llevar adelante esos proyectos, que se iban a conseguir los fondos y demás, y bueno, quedó en promesa, ¿no? Pero bueno, será cuestión de seguir insistiendo con los proyectos, y en algún momento saldrá. No es una obra que pueda llevar adelante el municipio por sus costos, ¿no? Y te diría que ni siquiera la provincia sola la puede hacer. Es una obra bastante costosa, pero bueno, lo importante es seguir insistiendo, gestionando y presentando los proyectos. Con respecto a las calles, Johnny, sí. a las calles que falta pavimentar, la manera sigue siendo la misma que teníamos conocida anteriormente, que digamos los vecinos van aportando para que se pueda asfaltar la calle. Sí. Eso sigue siendo de la misma manera. ¿Cómo tienen que hacer para decir, bueno, mirá, nosotros queremos que se asfalte la calle? ¿Cuántos vecinos necesitamos? Porque por ahí no todo el mundo puede, la cuadra. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, la forma sigue siendo la misma, si bien hace unos años se sumó un nuevo plan, que es el plan 50-50, que hasta ahora no hemos realizado ninguna calle con ese sistema por una cuestión de costos. Voy a explicar el plan 50-50, es el vecino pone el 50% de los materiales, la municipalidad el 50 restante, más el 100% de la mano de obra. Lo que sí es en un tiempo mucho más acotado que el plan anterior. Es decir, en su momento, cuando se llevó adelante y se habló con los distintos corralones, era hasta 6 meses le daba plazo el corralón a los vecinos para que vayan saldando el monto que valía la compra de esos materiales. Bueno, después con todos los problemas que tuvimos de inflación y demás, el año pasado, por ejemplo, bueno, no había forma de que te aguanten 6 meses, 3, 2, 1, o sea, tenía que ir con la plata a comprarlo. Bueno, ahora nuevamente se estabilizó medianamente. Hoy hacer una calle de pavimento en 100 metros promedio nos sale 40 millones en materiales, entonces los frentistas deberían conseguir 20. Es mucho. Eso dividirlo en 20 frentistas que pueda haber, y es lo que tendrían que poner, ¿no? Hay vecinos que me llaman que quieren que se le pavimente ya, que bueno, la opción es esta,
la opción rápida, digamos, esta, pero no, cuando y la otra, cuando ven los números, digamos, claro, porque no por es ahí fácil. La gente piensa que, bueno, hacer una calle es algo barato, y no es así. Entonces, bueno, y la otra opción es hacer una nota que firmen todos los vecinos, solicitando ser incluido en un futuro plan de pavimentación, después de todas las cuadras que se anotaron, que nosotros ahora tenemos bastantes cuadras anotadas. Empezar a pagar. No, empezar a ver cuáles incluyen y cuáles no, porque por ahí un vecino quiere anotarse, pero no tiene calle de pavimento ni al costado, de un lado ni del otro, es más difícil. Y es mucho más difícil que una que ya tenga y vaya cerrando algún anillo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Ir cerrando anillos, le decimos, ir cerrando manzanas para ir avanzando con la transitabilidad en esos lugares. Yo creo que este año vamos a evaluar y se va a llevar adelante algún plan. El año pasado fue imposible hacerlo, teníamos la intención, pero no había un monto que quede fijo. Y bueno, a ver, el municipio larga y le da 36 meses a pagar, y si vos empezaste una calle, la empezabas, no sé, en enero del 2023, iba a, no sé, valía 5 millones, y cuando finalizó el año te valía 20, 30, entonces era imposible, porque además la idea del municipio es no ir actualizando el monto para que el vecino también tenga previsibilidad. Entonces, bueno, si largabas un plan, el vecino por ahí empezaba pagando 3.000 pesos, iba a terminar pagando 30 y tal vez no iba a poder pagarlo. Entonces no hubo plan de pavimento. Este año hicimos un par de cuadras, vamos a estar completando. ¿Se debe alguna que esté pagada completa? Porque eso cuando empezó... No, de las que se... No sé, yo me acuerdo de alguna nota que le hice al intendente que cuando recién empezó hace... ¿Cuánto es? 7 años. Sí. Se debían como 12. 11, 12 había. ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, eso es... Que el vecino pagó... Y que no se había hecho todavía. No se hizo la obra y tampoco estaban los fondos. Sí la llevamos adelante, se hicieron, creo que durante estos 7 años se completaron las que estaban. Las que se debían. Y después hay varias calles que estaban en plan de pavimentación que pasaron los 3 años, los vecinos no cumplieron porque también hay un porcentaje por ordenanza, claro, que si no llegan y pasa ese tiempo, se devuelven los fondos y se saca la calle de ese plan, ¿no? Pero bueno, a ver, la idea siempre es hacer, ir avanzando con el pavimento. Nosotros en promedio en estos 3 años que yo llevo, vamos haciendo entre 7 y 8 cuadras por año, teniendo en cuenta el contexto en el que transcurrimos este tiempo. Yo creo que se hicieron muchas cuadras, sobre todo por los costos, ¿no? Vos hablás de la que hizo el municipio con el vecino, porque también hubo otra que se bajaron de provincia directamente. Exactamente, sí, no las que se hicieron con el vecino, y hay otras que hicimos desde el municipio sin vecinos, digamos. Que esos son por ejemplo, política, digamos. Sí, son hechas por administración, son decisiones políticas. Por ejemplo, o decisiones de gestión, ¿no? Decisiones completar políticas. Una salida o una entrada, digamos. O la calle que se hizo ahora frente al parque Mitarorí, que yo en su momento expliqué por qué había que levantarla completa y volver a hacerla, y la que se abrió nueva, ¿no? Calle Castillo, digamos. Vos sabés que yo te voy a decir una cosa. Lo que me cuesta doblar. Bueno, a mí, pero ¿sabés por qué no? Porque yo vengo pensando en la curva y tengo memorizada la curva. No, bueno, a ver, eso. Pero es una no, sí, y que además hoy está provisoriamente habilitado eso, porque ese sector de la curva donde se ingresa no va a estar más habilitado una vez que esté que se pueda habilitar la Tarragó,
ese sector ya no va a tener circulación vehicular. ¿Cuál? El ingreso a la curva, digamos, desde la Virgen, Ujú. ¿sí? Toda la parte de Tarragó, Sí. ¿sí? Hasta la entrada al estacionamiento del centro oncológico. Va a eso, ser solo solo para- peatonal. ¿O para el estacionamiento? No, va a ser solo peatonal. ¿Y el estacionamiento se va a entrar por el otro lado? Claro, hoy la circulación que vos la tenés ingresando, ya no la vas a tener, ¿vale? La circulación va a ser de sur a norte, ¿sí? Vos hoy cuando venís ingresando a la ciudad y tomás la ex curva, digamos, ese sentido cambia. Hoy está habilitado porque teníamos la obra de Tarragona en ejecución. El día que se finalice, vos vas a ingresar a la ciudad por Verón de Estrada hasta Tarragó y ahí vas a tener que doblar a tu derecha. ¿Pasar por la escuela? No, y después vos, si querés pasar por la escuela o no, llegás hasta calle Castillo y ahí podés tomar el ingreso a la ciudad. Claro, bueno, está bien. Sí. Y si yo voy cuando Y bueno, y si vos querés volver a tomar Verón de Estrada o querés agarrar Rafael Perazo, por ejemplo, vas a llegar a la esquina del parque y vas a doblar a la izquierda. y vas a pasar enfrente al... Vas a al- pasar por el oncológico y por el costado de Plaza Italia. Correcto. ¿Sí? Claro. Por eso, va a a ver, cambiar la manera, digamos. Exactamente. Y- Hoy si vos vas y te parás mirando hacia la estación de servicio, vas a notar que el radio de giro se lo hizo sobre la curva de cordones de la margen izquierda. ¿Sí? Por eso es que hoy vos venís ingresando y te cuesta porque tenés que doblar a 90 grados. Claro. Porque no está pensado la circulación de esa manera. ¿Sí? Pero como teníamos que hacer la otra obra, no nos quedó más que habilitar ese sector y que ingresen. Igual no está mal que frenen ahí. Por la No está mal, no está mal. Pero justamente... Alguno que otro entró al parque. No, a ver, justamente también por eso se quitó la curva. El proyecto de esa calle estaba hace ya bastante tiempo, de 2018 aproximadamente, que lo llevó adelante al proyecto Sebastián Gómez de la Fuente. Después también lo vio Jorge Spiller y bueno, hasta que finalmente pudimos hacerlo ahora. Pero el proyecto estaba, digamos, y una de las razones por la que se quería llevar adelante y eliminar la curva era por la cantidad de accidentes que hubo, ¿no? En ese sector, y más teniendo en cuenta el proyecto que había de remodelación del parque. Que si bien, a ver, también se llevó adelante ahora, son proyectos que llevan tiempo, digamos, no es que uno se levanta un día y dice, bueno, quiero remodelar el parque, cierro, hago, no, llevan su tiempo. Aparte hay que además hay que conseguir los fondos. Claro. Llega todo un estudio que en su momento se hizo una consulta popular en el parque y demás. Así que no es que uno dice, porque por ahí dice, ¿por qué recién ahora hacen o vienen a hacer porque se acerca la campaña? No. Bueno, por ahí coincide que es un año electoral, pero si conseguiste los fondos para esa fecha, lo tenés que llevar adelante. O no puedes decir, porque el año que viene es un año electoral, yo no voy a hacer tal o cual proyecto, ¿no? Claro. Bueno, si querés, ¿qué anhelo para el 2025 desde ahora? ¿Qué te gustaría hacer o qué querés hacer? ¿Qué querés que se pueda hacer? Querer, bueno, como querer, queremos muchas algo cosas, que se te digamos. ocurra, No, decir, esto continuar. me gustaría. Poder hacer o completar aquellos barrios que todavía le falta red de cloaca, por ejemplo, algunos sectores de barrio Ralín, poder cumplir con eso, continuar con lo que es el recambio de luminarias en las distintas zonas de la ciudad, la colocación de columnas de alumbrado público, continuar con lo que es calles, y bueno... A ver, de esas NAME, yo tengo un problema con las LED. Sí.
¿Cuál es el problema que yo tengo con la LED? Y no porque me fijé acá, por ahí vos me decís, no, mira, acá no pasa, pero yo no puse atención. Me hicieron poner atención en otra ciudad que cambiaron todo a LED. Que acá también se está haciendo. No sé si no se hizo todo, no, todo no, pero de a poco. Vamos en ese camino. Vamos avanzando, sí. Y a mí me da la sensación que el LED necesita de más columnas para poder alumbrar lo que alumbraba la otra, la de sodio. Sí. ¿Es así o me parece nomás? Sí, a ver, es así. Pero hace falta poner más columnas, o poniendo más foquitos en las mismas se puede solucionar. Y depende de cómo estén distribuidas las columnas. Nosotros hay sectores, por ejemplo, calle Castillo, que en su momento, cuando se hizo la repavimentación, implementaron los artefactos LED y quedó bastante oscuro a comparación de lo que era, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas tenés 4 columnas, en otras 3. Sí. Y la distancia es, además de eso, la altura que tienen, no es... Tema árboles. Tema árbol. Entonces sí, en esos lugares necesitas agregar columnas, que es de hecho lo que estamos por llevar adelante durante durante el 2025, ir viendo aquellas calles que ya se pasaron a LED, que necesitan reforzar con columnas, y aquellas otras que todavía no se pasaron por no contar con columnas. ¿Sí? Sí necesita, para mí, lo ideal... ¿Todo es a costo municipal? A costo municipal. Para mí lo ideal es tener 5 o 6 columnas por cuadra. ¿Sí? Por ejemplo, 5 pusimos en calle Caguazú y queda bien, digamos, para poder cubrir. Tenés que tener en cuenta qué altura tenés de columna y en base a eso la distancia que vas a tener, para no tener baches, digamos, para no tener sombra entre artefacto y artefacto, ¿no? Que es lo que nos pasa por ahí en calle Castillo, por una cuestión de que ya estaban las columnas, estaban a esa distancia. Era otra tecnología. Igualmente, ahora también estamos por implementar en calle Verón de Estrada, agregar un suplemento que nos va a permitir, una especie de horquilla que nos va a permitir poner dos artefactos por columna. Sí, ya hicimos una prueba ahí en la cuadra de la municipalidad y en la cuadra anterior. Mejora bastante la iluminación, y bueno, entonces lo vamos a llevar adelante en todo lo que es Verón de Estrada. Pero sí, para calle Castillo, por lo menos 2 columnas más por cuadra vamos a necesitar agregar. Si no se reemplazan todas, por ahí se reemplaza todas y hacemos todo el tendido de una sola mano, como se hizo para mí es lo mejor, como se hizo en calle Caguazú. Tenerla toda de una sola mano es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque vos el despeje de árboles y demás lo haces de un solo sector, digamos, y siempre buscando el lado que estén del lado de la circulación. ¿Por qué? Si vos la tenés del lado que están los vehículos, por ahí necesitas hacer un cambio de luminaria, te encontrás que si es una calle muy transitada o de muchos vecinos, no tenés nunca la posibilidad de hacer el cambio, que nos pasa, digamos, en calle Castillo, por ahí pasa una semana y no se puede cambiar una lámpara porque hay cuadras en la que hay constantemente vehículos, digamos. Hay que ir y ganar el lugar. Y hay que ir y ganar el lugar, exactamente. Y viene el vecino y reclama, hasta que le decimos, bueno, por favor, si por ahí usted sale de su casa y ve que está libre, avísenos y vamos, porque si no es imposible. Entonces esto, alinearla sobre un margen, nos permite trabajar mejor, y ya te digo, el despeje se lo hace de un solo lado, ¿no? Entonces también está la otra que, bueno, la gran polémica de poda sí, poda no. Bueno, el lado donde están los vehículos va a tener sombra, y el lado donde tenés las columnas va a hacer el despeje. La última, Johnny, agradeciéndote la visita de parte mía y de todos los muchachos ahí de la radio. 2025,
¿Tenés pensado algo para vos? Ay, cómo lo maté, ¿eh? Yo, pensado, sí. Desde lo personal, hablo de. No, ahora de lo laboral. De la Secretaría de Obras Públicas. Hablo de lo político. No. A ver, sí, es un año electoral. Lo que tengo pensado es poder terminar acompañando la gestión, ¿sí? A ver, dije al principio que en su primer gestión el intendente tuvo que cambiar por distintas cuestiones, razones, ¿no? sí. Por distintas razones, 3 veces el secretario, y cuando me ofrecieron el cargo, que yo en principio no quería, no consideraba que no, me puse como meta, poder estar más tiempo acompañar hasta que termine. Que los anteriores secretarios, digamos, como primer meta. Pasamos ese tiempo y dije, llegar y completar el mandato acompañando la gestión. Va a ser un año duro, seguramente, porque además es el último año de gestión de José, pero el principal objetivo, más allá de lo político o del año electoral, es poder terminar bien arriba con la imagen que merece la gestión, con la imagen que tuvo durante estos 7 años, ¿no? Ese es el gran desafío, porque muchas veces en un último año de gestión... El último año es el más bravo de todo, sobre todo cuando no hay posibilidad de elecciones, es el más difícil. Bueno, justamente por eso la idea es terminarlo bien. Tenemos no solo los intendentes, muchos los gobernadores, los por presidentes, delante, digamos, que deseamos se puedan llevar adelante, y aquellos que no, quedará para la gestión que venga, ¿no? Pero ese es mi principal... ¿No querés ser candidato a nada? No considero. ¿No lo pusiste nunca en...? No lo considero... ¿Te gusta más esto, digamos? Sí, a mí me gusta el día a día, la gestión, el andar en la calle, no considero otro... lo que no significa que en algún momento pueda pasar, ¿no? Pero hoy yo no lo considero. Creo que en el lugar que me dieron estoy bien, así que además seguramente habrá muchísimos interesados en cubrir. ¿Se puso el cassette? No. ¿Se puso el cassette a lo último? No hablemos de cassette. No hablemos de cassette. Escuchame, permitime. No, yo te voy a permitir. Está bien, ¿no? Uno porque piensa que a veces cuando uno se dedica a estas cosas y en el día a día y en el trato con la gente, en algún momento los funcionarios pasan a ser candidatos, digamos, a cualquier cosa. Candidatos a intendentes, candidatos a concejales, candidatos... O sea, hay un montón de ciudades que el que fue secretario de Obras Públicas fue candidato a intendente. No te estoy... No, lo entiendo. No. Por eso nomás. Sí, candidato a concejal. O el secretario de gobierno pasa a ser candidato a intendente. O no, o candidato a concejal, que puede pasar. Sí, a ver, de pasar, puede pasar. De hecho, en la gestión ha pasado, digamos, de funcionarios que han pasado a ser candidato a concejales, por ejemplo. Todavía yo creo que falta mucho para definir candidatos. Pero ¿cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto falta para vos? Para mí falta 2 meses. Y mucho. Es mucho, para mí es poquito. Es mucho 2 meses. ¿Es mucho? Sí. Pueden pasar muchísimas cosas. Pero, ya te digo, yo no lo considero, yo estoy bien, me siento bien en el lugar en el que estoy, el lugar que me dio José, la libertad que me da para decidir distintas cosas del día a día. Agradecido por eso también, por la posibilidad que me dio o que me da todos los días. Así que no estoy pensando en otra cosa que no sea llevar adelante mi trabajo desde la Secretaría.
Y te decía, permitime hacer un agradecimiento muy especial a los empleados municipales del área de obras públicas en particular y en general a todos, porque son ellos los que día a día se ponen la camiseta y nos permiten hacer muchísimas de las obras de las que llevamos adelante, que nos permiten bajar muchísimos los costos y gracias a eso poder hacer muchas más obras, digamos. Así que yo sé del esfuerzo que le ponen, de las ganas, de todo lo que es poder hacer y llevar adelante una obra desde el municipio. Así que agradecido con ellos, con la gente que pertenece a mi área. Así que nada más que agradecimiento por ese tema, ¿no? Bien. ¿Algún saludo en especial para la gente o con los empleados? No, buen año para todos. Además, desearle un muy buen año, un cierre de año, que tengan un cierre de año tranquilo, en familia. Sin excesos. Eso ya es cuestión de cada uno. No, bueno, pero porque por ahí si te excedés y agarrás el auto, esa cosa. Eso ya es si tomás, si bebés, no conduzca, eso está más que claro. Los cohetes tampoco. Por favor, el tema de pirotecnia no. Que puedan pasar un año nuevo en familia, tanto los empleados municipales como toda la ciudadanía de Curuzú, y ojalá el 2025 nos encuentre unidos, redoblando esfuerzos y pudiendo llevar adelante todos los proyectos que tenemos en carpeta, ¿no? Bien. Y no sé si lo querés llamar al intendente, dijo que no tiene problema. Ahora vamos a ver vamos a hacer un saludo también con el intendente José. Bueno. Y gracias a vos, a Marcos, a Daniel. Marquito es como vos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Son los gallinazos de aquí. ¿Cómo? Así que bueno, agradecerle, un saludo muy especial a toda la audiencia de Guaraní y bueno, como dije, ojalá el 2025 nos encuentre a todos bien, con salud, en familia y que sea un año en el que se pueda llevar adelante. Lo mejor para vos también, ¿no? Y para toda la gente, obviamente, después nos vamos a despedir. Lo vamos a hacer participar de la consigna. Un menú para esta noche. Y mirá, vos sos del asadín, me parece. No. A mí me gusta Vitel Toné. Yo con eso estoy. Hace mamá, hace mi vieja, sí. Claudia hace casi todo bien, te aviso. Hace la varios. Papita esa que nos manda a nosotros menús, de vez en cuando. Varios menús. ¿Esa hace también o no? También. No, pero no. Hoy no. Y seguramente para acompañar todo una frío. ensalada de papa y huevo. ¿Todo frío hoy? Sí. Y tranquilo nomás, porque. Está bien. Pero algún sanguchito de miga, algo. Después no. Sí, tratá de no sacar fotos de lo que comés. No. Porque me saca fotos cuando está comiendo y me manda. Y yo nada, y yo solo está en La Plata solo con Catroali, que no tenemos ni para porque estamos tomando mate, nos bajamos a hacer compras. Pero ustedes en La Plata tienen buenos lugares para ir a... Sí, tenemos. Me consta, digamos, de que son buenos lugares para... Sí, comemos, solemos comer bien. Sí, no te puedes quejar. No, yo siempre digo lo mismo. Siempre quiero escuchar esa canción de Cacho Castaña que dice yo no me puedo quejar. Porque, bueno, se nota. Pero bueno, sí, la pasamos bien a veces, pero hay veces que el hombre está con unas cosas que nosotros en ese momento no tenemos y te da un poco de bronca. ¿Qué va a hacer? Bueno. Pero bueno, a seguir así, no me quise decir, pero no importa. Porque aparte, ¿sabes qué es lo peor, Marco? Que no me dice acá al aire y tampoco me dice
cuando estamos solos. Sobre quién va a ser, quién no va a ser, si él va a ser. No, es que, a ver... No se sabe. No se sabe. Y como dice siempre José, la UCR es un partido orgánico y seguramente en estos meses van a poner los nombres que hay sobre la mesa y a encuestarlos. Y a sacar por consenso quién es la persona indicada para afrontar las elecciones, ¿no? Nada más que eso, acá no hay, seguramente sí hay muchas personas que quieren, como un deseo particular, personal, pero bueno, después el partido es el que va a decidir quién es la persona indicada para llevar a la contienda electoral, ¿no? Pero no lo sé, digamos, no es que... Está bien. No, sí, es una chance, ¿no? Una chance. No, lo sé. Muchísimas gracias, Johnny, bueno, por Aldo, venir. Gracias y a vos. Bueno, nada, a seguir con su... Porque aparte de que haga todo lo que tenga que hacer con obras públicas, tiene que seguir siendo hincha de River, por supuesto, y hincha de Cruz San Martín, obviamente. Bueno, ojalá que el 2025 se encuentre bien también desde ese lado, sí, tanto con River como con el Club San Martín. Mundial de Club y Federal. Ojalá. El 2016. Ojalá. Ojalá si se consiguen los fondos, sobre todo por parte del club, ojalá tengamos Federal. Tanto la gestión municipal como provincial sigan acompañando al club como lo vienen haciendo durante todo este tiempo y nos permita ver al Club San Martín una temporada más en el torneo federal, ¿no? Que es algo que ya lo tomamos como cotidiano o algo normal y no es algo normal, no es tan normal que un club de una ciudad como Curuzú pueda estar participando en la tercera categoría del básquet federal. No es algo normal y lo hemos visto nosotros, vivido, digamos, cuando vamos a acompañar al club a distintas ciudades, que es otra cosa, no es tan normal, sobre todo desde el lado del aporte de privados que por ahí en otras ciudades más grandes, en otras provincias que están en otras economías, consiguen mucho más fácil y mucho más fondos de privado de lo que podemos conseguir nosotros en Curuzú y en la provincia, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Johnny, por la visita. Yo no sé ni la hora, pero estamos a punto de las 12, ¿no? Vamos y venimos, y vamos a saludar, vamos a llamar al intendente para que diga el saludo final de todos los años. Y después nos vamos a ir despidiendo con algo de los 80 y esas cosas. Vamos y venimos, Marquito. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, 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 te pido yo. Santo, santo, yo te ruego. Ven, que te necesito, Señor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Santo, yo te canto, santo, santo, santo bonito, santo bonito, santo,
Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Super canciones. Este 31 de diciembre a partir de las 22 horas estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes con la conducción de José Estilo. A través de AM 970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Temperatura 33 grados. Dale. Estás escuchando Arriba Ciudad.
Bueno, 3 minutitos pasaron de las 12. 2 en realidad. Yo sigo tomando mi mate que sustraje, sin que nadie sepa de mi casa. Y bueno, recién tuvimos la presencia aquí del secretario de Obras Públicas. Y como todos los años que me tocó estar a la mañana en Radio Guaraní durante muchos años, el último llamado telefónico al aire o la visita en el estudio era con el intendente de turno. Hace mucho tiempo que el intendente es José Irigoyen, entonces lo vamos a saludar a José por este 2024 y el 2025 que se viene, que va a ser el último de su gestión. ¿Qué tal? Buen día, José, ¿cómo te va? Aldo Boto te saluda desde Arriba Ciudad. Buen día, Aldo, buenos días a toda la audiencia de la radio. Gracias por la comunicación. Sí, estamos finalizando el año, en un momento también donde hacemos todo un balance de lo que pasó este año. Podemos decir que fue un año bastante difícil, pero también que estamos terminando con un saldo positivo. Así que agradecer a Dios principalmente, que nos pudo dar la posibilidad de tener salud y de poder enfrentar todos los desafíos. Es importante también que el acompañamiento que hace la radio Guaraní, todo el equipo técnico, también quiero agradecer, porque realmente la comunicación con responsabilidad también hace a que tengamos una mejor ciudad. Y a vos, Aldo, gracias por estar siempre, no solo en este fin de año, sino también estuviste en la parte deportiva. Así que también queremos desearte a toda tu familia un muy feliz año. Bueno, recién hicimos con el secretario de Obras Públicas, con Jonathan Ricciotti, bueno, Johnny, mi amigo, así que bueno, eso vos lo sabés, un recuento de todo lo que se hizo. Para mí, Obras Públicas, a pesar de que todas las secretarías son importantes, es un punto neurálgico de todas las gestiones. Y bueno, nos contó todo lo que se hizo y lo que va a venir. Y me quedó una consulta por hacer, en realidad hacerte a vos más que a él, porque el último año de la gestión, cuando no hay reelección, suele ser complicado. ¿Tenés algún plurito con eso o pensás que lo van a poder sobrellevar igual? No sé si se entiende lo que digo, pero se suele poner difícil el día a día cuando se sabe que uno no va a continuar, digamos, dentro de un año. Bueno, primero de todo, nosotros siempre pensamos las cosas como equipo. Claro. De trabajo, que tenemos una misión fundamental, que nuestra ciudad esté mejor. Siempre tratamos de trabajar en resolver los problemas de la gente, por supuesto que con errores y también con aciertos, digamos, que lo hemos hecho todo este tiempo, digamos. Por eso hablé al inicio de los obstáculos que uno tiene en la gestión, de las cuestiones que uno se encuentra con el vecino, pero principalmente siempre pensando en resolver problemas. Y uno, por supuesto, tampoco puede negar que siempre está metido en la cuestión personal, la mezquindad, pero en lo personal, como conductor de los destinos de esta ciudad, siempre miro para adelante, busco la solución. Nosotros tenemos hasta el 10 de diciembre, bien decía, del 2025, y hasta ese último día se va a trabajar ese EMI Norte. Y por supuesto las otras cosas, digamos, se dan por decantación, ¿no es cierto? Donde fundamentalmente está también la elección de la gente, donde vamos a poner a consideración del pueblo la gestión, ¿no?
donde por supuesto nosotros vamos a poner, vamos a presentar nuestro candidato para continuar este proyecto que no sigue personas, sino sigue ideas, y la idea es que Cursú esté mejor y vamos a seguir luchando por eso. Ayer hablábamos también, estuve en una reunión con todos los dirigentes que me acompañaron en la alianza, con todos los presidentes de partido, estuvimos compartiendo un momento para despedir el año, y justamente hablábamos del proyecto, de las ideas, de seguir, de trabajar juntos, que no quiere decir que todos pensemos iguales. Siempre digo, pensar distinto es correcto y es necesario, que a través del diálogo, a través del consenso, siempre hay que buscar, ¿no es cierto?, unirse por esos denominadores comunes. Por eso hemos tenido el éxito que hemos tenido, pero no quiere decir que nos subamos a ningún podio para lo principal acá es lo que diga la gente, lo que aprecie, y eso es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo, y vuelvo a remarcar, con aciertos y con errores, pero fundamentalmente para cumplir con el objetivo, y eso es lo que vamos a hacer en el 2025. Muy bien, José, seguramente durante el año o el año que viene, dentro de unos días, cuando no sé si se tomará vacaciones o no ahora, pero seguramente vamos a hablar un poco más de política y eso. La idea hoy era que te comuniques con la gente y bueno, le des este último saludo como lo hacemos tradición ya en Radio Guaranito todos los años, pero bueno, en algún momento estaría bueno tenerte aquí en el estudio y hablar de lo que va a venir. Te cuento hoy no me fui al estudio porque anoche si a alguno le agarró alguna vez el dolor de nervio ciático, hoy estoy con eso que inyección con inyección y bueno y con masaje, porque la verdad que muy doloroso. No, es complicado. Para terminar el año. No es fácil. Bueno, los años no vienen solos, pero... No, sí, pero fue un mal movimiento y me produjo eso, así que bueno, si Dios quiere va a mejorar. Bueno, vamos a mejorar. Por eso no fui, así que... y bueno, como siempre, Aldo, cuando guste... ya en el 2025 voy a la radio, conversamos, hacemos todas las preguntas que quieran y hablamos de la gestión también. Sí, por supuesto, y seguramente después se tendrá que hablar mucho de política porque va a ser un año muy, para mi gusto, yo hablo por mí, después para mí va a ser un año muy divertido pero divertido. No sé si divertido para la parte periodística a lo mejor, pero no, por eso yo creo que va a estar lindo, digamos, y esa es la va a estar lindo y para la gente también va a haber opciones aparentemente. Sí. Bueno, Aldo, un gran saludo, José, como siempre, y bueno, saludo a todo el equipo técnico de la radio, al productor, y bueno, que Dios de por medio siempre nos encuentre juntos, a todas las familias cursucuateñas, que hoy sea, más allá de que uno tradicionalmente se junta, también sea un momento para compartir esa familia, de reconciliación, de que haya principalmente paz, y bueno, recibir el 2025 con mucha fe, con mucha esperanza, y a trabajar juntos. Muy bien. Así que feliz año para todos, y a portarse bien. Muy bien, muchísimas gracias igualmente, y a pasarla lo mejor que se pueda, intendente. Bueno, gracias. Un abrazo. Ahí pasó el intendente José Irigoyen. Bueno, con el saludo habitual de fin de año, y en otro momento seguramente hablaremos un poco de política. 11 minutos pasaron de las 12, ya está pasado me dijo que está pasado, yo no sé si es verdad o no. Está pasado mi operador, así que nosotros nos vamos a ir
nos vamos a ir retirando. Un gran abrazo para todos. Que empiece bien el año, Marquitos. Lo mejor que se pueda. Saludos a la familia. Gracias. Claro, a ver. Por lo mucho que yo pido. Ya, ahí está. Ay. Poco es mucho para mí. Rubén. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir. Qué importante tener un trabajo. Educación y salud. Es verdad. Para los niños del país será posible. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma. Muy lindo, muy lindo. Bueno, levantemos nuestras copas esta noche y brindemos por un año mejor, para que estemos mejor el año que viene. Cada uno tendrá sus objetivos personales, ¿sí? Del otro lado. Así que un gran saludo para todos, ¿sí? Y que se cumplan todos sus objetivos. No se pongan objetivos tan grandes, de a poquito nomás. Vamos a cumplir pequeños pasitos, vamos a tratar de ir un poquito mejor y para adelante. Nosotros tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, ¿sí? Que es esto, de estar atrás de los micrófonos y que ustedes estén del otro lado. Un gran saludo para el doctor Caravana, un gran saludo para Pablo Vila, para Daniel Goncalves Barroso, para el Negro Frondizi, para Marcelo Puñón, para Alejandro, para todos los que están del otro lado. Y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma. Y que el próximo año para los correntinos sea un año mejor. Para los correntinos, para los sucuateños, para los cruzucuateños, ir mejorando de a poquito. Gracias, Marquito Favotti, por estar del otro lado. Gracias, como dijo recién el intendente, a todos los oyentes y a todos los técnicos y administrativos de la radio. Me tocó suplantar hoy a Carabajal el último día del año, porque él se fue a pasar la fiesta a otro lado, como siempre. Y bueno, acá estamos, con casi todos los 31 de diciembre estamos por acá. Anoche le decíamos, nos despedíamos de los chicos de Cortita de Alpie. El viernes vamos a estar seguramente, así que nos vamos a volver a encontrar. Y como siempre le decimos, amigos, gracias por su complicidad. Chau, chau, que tengan buen año y que el próximo sea mejor, dale. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad.